Hola buena gente, aquí me tenéis. Muchísimas gracias por venir a nuestra cita en Caleidoscopio. En general, todo el mundo está empezando un ciclo nuevo y lo primero es desearos que sea lo mejor para cada uno de nosotros y nosotras. Primero, como digo, quiero daros las gracias a los que venís una vez o todas las veces o algunas veces a estas citas aquí en Caleidoscopio, en este lugar en el que intentamos mejorar nuestra vida mirando el mundo y nuestro interior como en un caleidoscopio, percibiendo todas esas diferencias, esas facetas del movimiento de la vida, de los diferentes colores, que tan mágica es esta percepción. De alguna manera somos ya una pequeña comunidad, esto ha crecido mucho. Llevamos en esta fase del canal de YouTube, pronto, enseguida, este mes de enero, 2 años. En estos 2 años he estado mirando y aproximadamente he publicado 80 vídeos. Mi objetivo, os lo recuerdo, era hacer un repaso de cuestiones esenciales y yo creo que, excepto 4 cosas que me quedan por decir, que probablemente las grabe hoy todas, vamos a pasar después a una fase nueva. Veo que os interesa muchísimo la transformación que todos estamos sintiendo en el interior y la transformación exterior. Esta entrada en otra era, en la era de Acuario, que yo creo que es absolutamente innegable. Tenemos mucho interés en conocer por dónde vamos a ir, quiénes vamos a ser ahora. Y como los cambios son prácticos, como los cambios no son teóricos únicamente, son ya prácticos, las cosas ya cambian, nosotros ya hemos cambiado muchísimo. Yo también en el canal lo que quiero hacer es dejar aparte esta especie de revisión de cuestiones fundamentales para un mejor vivir y disfrutar de la nueva etapa, yo también. Lo que voy a hacer es ordenar estos vídeos que he ido haciendo durante estos 2 años. En la lista de reproducción voy a poner cosas más concretas para que sean fáciles de localizar. Y además voy a elegir pequeños fragmentos y voy a ir publicándolos en los shorts para sacar la esencia de estos vídeos y de estos resúmenes de vida que he ido publicando. Porque Acuario realmente es un signo y una época, va a ser de pensamiento, una época mental. Pero igual que se está extremando esta expresión mental, por ejemplo, con la inteligencia artificial, está llegando a unos extremos increíbles, materializándose una parte de esta mente invisible y dando paso a un tipo de expresión muy radical a un lado, pero al mismo tiempo de una forma paralela, como siempre, está esa otra parte que también es invisible y que tiene que ver con el pensamiento y que tiene que ver en cierta manera con nuestra mente, pero en una parte más espiritual. Esa sería la expresión artística, poética, literaria. Y yo es por ahí por donde voy a elegir ir, por lo menos no abandonar ese camino, y espero que los que compartamos estos vídeos y esta comunidad dediquemos esos pequeños momentos para que no desaparezcan estas cualidades humanas como a una vibración más alta, porque está la expresión más materialista y también la otra expresión que sería la más espiritual. Acuario se merece expresarse de todas estas maneras. De hecho, lo está haciendo y lo va a hacer. Así que aquí va a ser un territorio para elegir ciertos temas, ciertas, como digo, expresiones que tienen más que ver con el alma humana
que con su mente racional, su mente material. Voy a estar muy dedicada a la parte literaria y voy a ir compartiendo con vosotros y vosotras esta faceta en desarrollo. Creo que precisamente las palabras tienen tanto que ver con nuestra mente y que serán una expresión importante aquí, en esta época, en esta era, pero tenemos que elegirlas bien, esas palabras que conectan con algo superior nuestro, palabras verdaderas, palabras que unan nuestras capacidades humanas en su totalidad. Esa va a ser mi propuesta. No hay nada más acuariano que el arte y la poesía. Yo soy Capricornio y también soy Acuario, entonces siempre he mantenido, creo, una especie de equilibrio en estas dos cosas dentro de mí, pero tengo muchas ganas yo también de simplemente con muy pocas palabras dedicarme realmente a lo que es más invisible, lo que nos hace sentir en el interior todas estas expresiones que conectan con realmente lo invisible de la vida, con la magia de la vida. Y eso voy a hacer a partir de, como os digo, unos poquitos vídeos. Voy a hacer esto. Me voy a dar el gusto de hacer esto que es a lo que me dedico en la vida realmente. Este canal a mí también me ha servido para ordenarme, no solo para comunicarme con todos vosotros y vosotras. Y hablando de comunicación, por un momento voy a mirar al objetivo de la cámara y voy a intentar visualizaros a vosotros y vosotras. Quiero tomar conciencia de que detrás de ese objetivo, cuando viajen por el aire estas imágenes y lleguen al receptor, a la receptora, va a haber una comunicación. Vosotros y vosotras estáis ahí, es magia pura. Y quiero miraros a los ojos en esta ocasión, con más conciencia. Agradecer a cada uno de vosotros por estar ahí, compartiendo y en muchos casos comentando. Y todos estos pequeños vídeos van a ser para atrapar esta época, para vivirla, saborearla, para comenzar a que no sea una teoría, sino una práctica en todos nosotros, en nuestra vida diaria. Así que bueno, eso es todo lo que quería deciros. Gracias por estar ahí. Un abrazo, todos mis mejores deseos. Agradecer también a la plataforma que hace posible esta comunicación. Es un medio más de comunicación que quiero convertirlo en pequeñitas obras de arte a compartir. Así que bueno, hasta nuestra próxima cita aquí en Caleidoscopio. Un buen lugar para tener una cita. Agur.